Otro tema, solo días para el retorno oficial a clases. Los liceos emblemáticos de Santiago tienen cientos de vacantes tras los procesos de matrículas de diciembre y enero. ¿A qué se debe esta situación? ¿Cuál es el contexto? Vamos a analizar este punto junto a Lilia Vincent, exdirectora del Liceo Darío Salas y del Liceo Manuel Barros Borgollo. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola, buenos días, Nicolás. Gracias por invitarme. A ver, voy a poner una línea de tiempo, digamos. 5 o 6 años, estos colegios emblemáticos, estos liceos emblemáticos que vacantes a marzo, habría sido impensado. ¿Cómo se analiza eso? Vamos a ir por los efectos y los factores y también la experiencia que usted ha tenido, pero ¿cómo ve esta situación? Yo llevo bastantes años en la comuna, entonces pude ver más o menos la historia y el porqué. Hay varios factores, multifactorial. El primer factor es el tema de la selección del SAE, ¿ya? Que le resta el mérito. Por lo tanto, cualquier estudiante, no importando su mérito, sus calificaciones, sus notas, sus evaluaciones, puede entrar a estos liceos emblemáticos. Antes había selección. Y lo otro es el factor de las acciones violentas. Se ha creado, sobre todo en el 2022, que se radicalizaron las acciones violentas. Fue muy violento el año pasado. Muy violento. Hubo acciones que antes nunca había visto. Por ejemplo, la quema de micros, quema al interior de los establecimientos, la destrucción de dependencias de la municipalidad. Entonces, ha habido una cierta sensación de impunidad para la comunidad. Donde no se han tomado medidas de acuerdo a la normativa vigente, de acuerdo a la ley vigente. Por lo tanto, eso ha afectado a los alumnos que sí quieren estudiar, que sí quieren tener clases y, por lo tanto, y que están en peligro a raíz de estas manifestaciones violentas. Por lo tanto, ha ocurrido una migración a otros establecimientos que no tienen este tipo de acciones o manifestaciones. Miren, a ver, muy interesante eso. Hay dos elementos. Vamos a ir al tema violencia, que obviamente está incorporado y es inalienable, inevitable ponerlo en el análisis. Pero también usted dice la ley de inclusión. El no seleccionar el mérito, un cambio a nivel del sistema educacional que por lo menos desde la autoridad se ha dicho tiene beneficio. Usted menciona que también ha cambiado para los liceos emblemáticos que buscaban justamente el mérito, la excelencia académica, ¿también ha significado que cambie lo que es la realidad de estos establecimientos? Por supuesto que sí. Para mí la ley de inclusión es incluir a todos los estudiantes, tanto los que tienen problemas de aprendizaje como también aquellos alumnos que tienen mérito, que quieren progresar, ¿cierto? Y quieren una educación de calidad. ¿Pero eso no es positivo? ¿Cómo? ¿No es positivo eso? Porque finalmente se resta a que cada establecimiento tenga un PI, ¿cierto? Singular, ¿cierto? Por ejemplo, estos tipos de establecimientos, su foco era la educación superior, preparar a los estudiantes para la educación superior. Entonces, cuando entran estudiantes con otro foco, ¿cierto? Como por ejemplo el participar de estas acciones violentas, finalmente perjudican las clases. Por ejemplo, el año pasado hubo establecimientos en que estuvieron suspendidas las clases meses. Estuvieron en clases online en vez de presenciales para evitar estas manifestaciones violentas. Entonces, lógicamente que eso repercute en la enseñanza, repercute también en la protección del resto de la comunidad y los apoderados toman sus acciones y sacan a este tipo de estudiantes con mérito para protegerlos, ¿cierto? Y finalmente puedan tener clase todos los días del año. Ahora, usted decía, no se han hecho medidas en torno al tema de la seguridad. ¿Cuál cree usted en su experiencia, liderando 2 liceos emblemáticos, lo que debería ser ese punto? Desde el sostenedor, en este caso el municipio, recordemos que todavía los servicios locales de educación no están en la región metropolitana, en algún minuto pasan a lo que es no el Estado, pero digamos otra institucionalidad. Desde la responsabilidad del municipio, del sostenedor en este caso, del mismo establecimiento y también de la comunidad educativa, que creo que tiene mucho que ver ahí, ¿no? Bueno, yo tengo bastante experiencia al respecto. En el 2018, como directora del Liceo Manuel Barros Borgoño, erradiqué la violencia. En el 2019, como directora del Liceo Darío Salas, también la erradiqué. ¿Cómo lo hizo? ¿Ya? Tomando varias decisiones. ¿Ya? Primero, ordenando la casa. ¿Qué quiere decir esto? Adecuando el reglamento interno de acuerdo a la legislación vigente, ¿cierto? Y de acuerdo a la normativa. Y esto lo hicimos con toda la comunidad.
en otras palabras, hablando coloquialmente, rayando la cancha. Ya. Los estudiantes, y no tan solo los estudiantes, los adultos sabían cuáles eran sus derechos, pero también cuáles eran sus deberes y cuáles eran las consecuencias. Eso lo construimos como comunidad. También erradicamos la violencia con la colaboración de todos los miembros, no tan solo profesores, sino que apoderados. Ordenamos el centro de padres. Antes había un centro de padres anarquista, ¿ya? Por lo tanto... Ideologizado. Es que lo peligroso en este tipo de liceos no son los estudiantes, son menores de edad, están en formación, son los adultos que toman a estos estudiantes para sus fines personales y políticos. ¿Ya? Digo sobre ideologizados porque la ideología per se no es nociva. Lo que pasa es que efectivamente cuando se busca un bien mayor para la persona a través de ese tipo de hechos, y cuando se llega a la violencia, por supuesto, que siempre es recriminable, estamos hablando de una sobreideologización. Por supuesto que sí, y cuando se toma a adolescentes menores de edad para ese fin... ¿Eso se da en los establecimientos que Por usted lideró? supuesto que sí, lo peligroso son los adultos. ¿Y se pudo cambiar eso? En el Liceo Darío Salas y en el Manuel Borgoño sí, lo cambiamos como comunidad, con la ayuda de los profesores. ¿Pero cómo se puede hacer eso? ¿Aislando a esos padres? Porque eso es bien complejo. No, con democracia. Apegándonos a la normativa, llamando elecciones en el centro de padres, incluyendo todos los apoderados. De esa manera escogimos un centro de padres representativo de todos los papás y las mamás. ¿Ya? Pero eso fue una acción. También llevamos a cabo un plan de convivencia, donde aplicamos actividades formativas para aquellos estudiantes, ¿cierto?, que se manifestaban de manera violenta y darles la posibilidad de sacarlos de ese foco y pudiesen enfocarse en el tema de la educación, ¿cierto?, en el tema pedagógico. Y aquellos estudiantes que en definitiva no quisieron cambiar y aislarse de estas manifestaciones violentas y poner en peligro al resto de la comunidad, aplicamos la legislación vigente, que en este caso era Aula Segura, donde finalmente por estos hechos se podía suspender al estudiante, sí, y también sacar del establecimiento y reinsertarse en otro establecimiento donde estuvieran los profesionales adecuados para poder ayudarlos. Déjeme quedarme un segundo ahí, porque ayer de hecho tuve en esa misma silla al ministro de Educación. Hablábamos de este tema, hablábamos de la situación que se vivió el año pasado, pero también en años anteriores. Y él apuntaba a que se tiene que aplicar la norma de convivencia del establecimiento, la norma también que existe, pero no negándole la posibilidad de educarse a ese joven que finalmente es expulsado del establecimiento. Eso no es nada nuevo. Porque finalmente no se logra nada, digamos. Eso no es nada nuevo, eso está en la ley. En la ley de aula segura. Lo que pasa es que ideológicamente no se habla de la ley vigente y por lo menos en Santiago, en el programa comunal, sí, dicen no aplicar esta ley de aula segura. De hecho, se ha criticado al sostenedor, en este caso al municipio, por no querer aplicar ley segura. ¿Usted, en su experiencia, en sus comentarios, ve que sea así? Por supuesto que no. En mi experiencia yo fui perseguida por aplicar esta ley. Finalmente... ¿Cómo fue perseguida, Lilia? Por aplicar la legislación vigente, en este caso Aula Segura. Fui denunciada en tribunales, también fui denunciada en la superintendencia. ¿Pero por parte del sostenedor, en este caso el municipio? Por parte de concejalas de la época y la actual alcaldesa, que era concejala en esa época, estoy hablando del 2019. ¿Ya? Entonces, ellos finalmente me denunciaron en varias ocasiones. Esas denuncias tuvieron un buen puerto para mí porque yo me apegué a la legislación. Pero yo no quiero ideologizar la ley de Aula Segura, sino que ver lo bueno que hay en ella. ¿Y qué es lo bueno? Que esta misma ley obliga al Ministerio de Educación a tomar a estos estudiantes y reinsertarlos en otro establecimiento, y no cualquier establecimiento, sino que la ley dice en los cuales existan los profesionales para poder ayudar al estudiante. Entonces, eso está, y es por eso que el reglamento interno tiene que recoger la legislación vigente, igual que Aula Segura. No puede haber un plan comunal que indique que no se debe aplicar la ley. ¿Usted ve como una buena herramienta entonces Aula Segura? Es una de las herramientas. Una, por supuesto. Aquí si solamente se aplicara lo que es la suspensión, la sanción, estamos equivocados. Tiene que haber una labor formativa. Ya. Entonces, con la ayuda de toda la comunidad, nosotros finalmente tomamos los instrumentos institucionales como el PI y el reglamento interno y ordenamos la casa, ¿cierto? Y de esa manera ellos sabían cuáles eran sus derechos y cuáles eran las consecuencias de sus malas acciones. Aplicamos también acciones formativas en un plan de convivencia, y eso
nos permitió erradicar la violencia. También tomamos decisiones como incorporar la básica, la enseñanza básica, porque era un establecimiento de enseñanza media, mixto, chiquititos de primero, segundo y hasta sexto básico. Y por lo tanto, eso también ayudó a que los estudiantes bajaran la intensidad de la violencia y también comenzaran a querer a su establecimiento y cuidarlo. También el apoyo de la presidenta del Centro de Padres elegida democráticamente, la señora Catherine García, fue un sostén y un apoyo fundamental en el Liceo Darío Salas. En el Darío Salas, perfecto. Claro, claro, porque por ejemplo en el Manuel Barros Borgoño teníamos apoderados que dentro del Centro de Padres hacían las bombas molotov con los estudiantes. ¿Usted tiene evidencia de eso? Sí, por supuesto. Y yo tomé medidas cuando asumí como directora en el Barros Borgoño y esa misma apoderada después se fue al Darío Salas, ¿cierto? Y lamentablemente sus hijos participaron empapando con benzina e intentando prender fuego a una profesora. Sí, sí, se recuerda lamentablemente ese hecho terrible y que nunca debería pasar. Quiero con lo que nos ha contado Lilian, agradeciendo esta conversación y con la experiencia que usted ha tenido en dos establecimientos de esta índole, los llamados liceos emblemáticos, ¿cómo ve el resto con lo que sucedió el año pasado? Y por sobre todo le quiero preguntar, en términos de las demandas que todavía se levantan, infraestructura, salud mental, educación no sexista, entre otras, ¿cómo lo ve usted? Que, insisto, son demandas que pueden llevar a manifestaciones que, voy a poner un número inventado, pero de 10 que se manifiestan pueden haber 2 que terminen quemando una micro. Pero lamentablemente también empapan lo que puede ser demandas justas, ¿no? Son pocos y pero muy lamentablemente muy violentos y dañan al resto de la comunidad, ¿ya? Pero solamente tenemos que tener prioridades. No es malo la educación no sexista, no es malo el género, pero eso actualmente no debe tener la prioridad que es el tema de erradicar la violencia. Debe haber un plan comunal, ¿cierto?, donde se respalde a los directores para que apliquen la ley y no se les persiga, ¿ya? Lamentablemente todos los directores que apoyamos esta ley, porque estábamos desesperados con el tema de la violencia... El aula segura. Sí, fuimos desvinculados. Actualmente, ayer me llegó una carta de desvinculación. Entonces, finalmente, si es posible salvar estos liceos. Yo estoy muy preocupada porque yo amo la educación pública y es posible, tal como lo hice yo. Pero no se va a lograr si no hay un respaldo a los directores y no hay un plan comunal, ¿cierto?, que finalmente oriente al director a aplicar la legislación vigente. ¿Cómo evalúa usted la medida en ese caso para profundizar? ¿Cómo ha actuado el municipio de Santiago con la nueva administración, en este caso liderada por la alcaldesa Hasler? Usted la conocía cuando era concejal y de hecho fue una de las que la denunció, digamos, pero independiente de eso, ahora como alcaldesa y dentro de los problemas que se ha enfrentado, ¿ha notado también un cambio de tono, de mirada con respecto a la situación de estos problemas en los centros, en los establecimientos educacionales? A ver, a mí me gusta hablar con cifras, ¿ya? Es bueno basarse en las cifras, no de la misma municipalidad, sino que lo que dice la superintendencia. En junio del año pasado existía 0 sanciones en la superintendencia. Uno como director tiene que informar a la superintendencia, ¿cierto?, y tiene que sumar las evidencias. Había 0 sanciones. Por lo tanto, en el año 2022 se creó, como dije al principio, una suerte de impunidad. Un chip libre. Donde no se aplicaban finalmente los actos sancionatorios y formativos que dicta la ley, ¿ya? Me gustaría saber cuántos alumnos de Santiago fueron trasladados a otro establecimiento, ¿cierto?, reinsertados en un programa, como dice la ley, por el ministerio. Ahí existía 0 en junio del año pasado. Por lo tanto, esto nos llevó a una escala de violencia, ¿ya? En este año. No puede ser de que exista un plan comunal donde sea presentado por la alcaldesa y visado por el consejo, incluyendo ella, que dice no a la ley actual, vigente. Una autoridad tiene que respaldar. Para mí no ha habido un cambio de tono, porque ella lo ha dicho en toda la prensa, de que no va a aplicar la ley de aula segura. ¿Lo ha dicho así? Sí, lo dijo en el Mercurio. Sí, perfecto, pero cuando se le preguntaba después dijo que, que se había malinterpretado en términos de que la ley obviamente se va, pero siempre buscando primero el diálogo, luego la sanción. A ver, estoy poniendo lo que fue la aclaración de la primero, alcaldesa. En cuanto al diálogo, los alumnos siempre se ha dialogado con ellos. Lamentablemente, los alumnos que participan en las manifestaciones violentas no quieren dialogar. No se sientan en la mesa. Eso. No se sientan en la mesa.
Por lo tanto, para proteger al resto de la comunidad, finalmente se tienen que tomar medidas. Y no estoy hablando solamente del reglamento interno, sino que el reglamento interno tiene que acoger la ley actual. Yo le estoy hablando de lo que dice el Plan Comunal. El Plan Comunal 2022 dice no aula segura. Y eso fue aprobado por la alcaldesa. Por lo tanto, solamente yo hablo en base a las evidencias. ¿Ya? Entonces, cuando usted tiene un director con un plan comunal que indica que no se debe aplicar la ley, cuando tiene una alcaldesa que no está de acuerdo con aula segura, usted no tiene un respaldo para aplicarla, ¿cierto? Por lo tanto, sucede esta escala de violencia que vimos en el año 2022, que incluso se quemaron micros y no tan solo se afectó a la comunidad escolar, sino que también la comunidad aledaña. Sí, claro. Lilian Vincent, se nos acaba el tiempo, pero quiero agradecerle nuevamente por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias nuevamente. Vamos a hacer